Ahora vamos a hablar de las clases y objetos en Java. Las clases habíamos quedado en que eran el molde y los objetos las galletas. La clase define la estructura y el comportamiento de un conjunto de objetos. Es la plantilla de los objetos y especifica qué atributos va a tener un objeto y qué métodos o acciones va a poder realizar. Y también, pues cuando queramos construir un objeto, pues utilizaremos los constructores, que ya vimos que es un tipo especial de método que llamamos cuando creamos un objeto y que pues no devuelve ningún tipo, ni siquiera void. Entonces vamos a ver los elementos de una clase. Los atributos pues son variables que definen las características de la clase. Se les llama pues variables de instancia porque cada objeto tiene su propia copia. Ya habíamos visto que los objetos pues son los que tienen valores concretos de los atributos de la clase. Además de los valores concretos que pueda tener un objeto, por ejemplo, una persona que puede tener 15 años y otra persona, o sea, objeto persona, la clase es persona, pero objetos creados a partir de persona, pues puede tener 20 años. Pero además existen los atributos de clase, que son los que comienzan por static, que en lugar de pertenecer a objetos individuales, pues son compartidos por todos los objetos de la clase. Aquí tenemos un ejemplo de pues un molde de galletas de una clase persona que tiene dos atributos pues de instancia, es decir, de objeto. Cada objeto va a tener valores propios para nombre y para edad, pero la clase va a tener un atributo estático que va a ser común a todos los objetos persona, que va a ser el contador de personas, total personas. Tiene un constructor que, como veis, no devuelve void ni int ni nada, y que se llama igual que la clase, persona, y que recibe dos parámetros, string nombre e int edad. O sea, si queremos crear un objeto persona, vamos a tener que pasar un nombre y una edad. Asigna nombre el nombre que pasemos, edad la edad que pasemos, y además incrementa el atributo de personas, el contador. Este contador es común para todos los objetos. Y entonces, si queremos crear un método para poder ver cuántas personas hemos creado, pues el método también va a ser estático, porque va a ser un método de clase, no de un objeto particular, y es un getter, y nos va a devolver un int, o sea, el número total de personas, como vemos aquí. Los métodos pues definen el comportamiento de objetos y suelen actúan sobre los atributos del propio objeto. También hay métodos de clase, que son los métodos estáticos, que pertenecen a la clase en general y no se puede acceder directamente pues a los atributos de cada uno de los objetos. O sea, con los métodos estáticos no podéis acceder a los valores que tengan los objetos. Aquí, por ejemplo, tenemos una implementación de la clase calculadora y tenemos un método de instancia, sumar, o sea, es decir, los objetos van a tener este método de sumar y vamos a tener un método de clase que va a ser multiplicar. La verdad es que, como ejemplo, sí es método de clase y se llamaría como calculadora.multiplicar. Y el sumar solo se puede llamar si lo que tienes es un objeto. El constructor, pues ya hablamos de él, un método especial que se llama automáticamente a crear un objeto. Si no creamos ningún constructor, Java nos mete el constructor por defecto, que inicializa los valores a los valores por defecto. O sea, es decir, pues si tenemos un entero, pues le va a asignar un 0. Si tenemos una referencia a un objeto, le va a asignar un null. Ya lo veremos. O si tenemos, por ejemplo, pues un carácter, le va a asignar un carácter especial. Lo vamos a ver con los ejemplos. Persona, lo curioso de esta clase ahora es que tiene dos constructores. Tiene un constructor persona que necesita el nombre y la edad, y el constructor solo persona, que solo quiere el nombre. Esto de que haya dos métodos que tengan el mismo nombre se conoce también como polimorfismo estático. Ya lo veremos, pero se distinguen. O
sea, el polimorfismo en tiempo de compilación, o polimorfismo estático, y en lo que se distinguen es en que se diferencian por el número de parámetros que reciben. Aquí, bueno, pues este método constructor tiene algo especial, que es cuando recibe el nombre, pues llama a this. This ya habíamos visto que es el propio objeto, ¿no? Entonces podemos llamar desde este constructor a este otro constructor y le pasamos como parámetro el nombre que nos llegó y una edad por defecto de 0 años. Entonces podríamos crear personas con un nombre y una edad concreta, o si solo pasamos el nombre, pues nuestra persona va a tener 0 años. Entonces, pues bueno, aquí tenemos el ejemplo de que creamos una persona pasándole el nombre y una edad, y aquí una persona que solo pasamos el nombre, con lo cual, pues, si imprimiéramos la edad de la persona con nombre Juan, pues nos daría 0 años. Y aquí por último, pues el total de personas llamamos un método estático, entonces no estamos llamando a un objeto concreto. Por lo tanto, ponemos el nombre de la clase, punto, y el método estático al que llamamos, que era un contador de personas. Todo esto puede parecer complicado, pero a medida que se haga un par de programas se le pilla el truco súper fácil. Objetos y referencias. Bueno, pues al crear un objeto, en realidad lo que estamos haciendo no es crear un tipo de dato que tenga todos los tipos de dato que definimos, que se definen en la clase. Lo que creamos, pues es un tipo referencia, que lo que hace es apuntar a un espacio de memoria donde se almacenan los datos. Si esa referencia no tiene valor, pues tiene un valor especial que es null, que quiere decir pues que no apunta a ningún objeto. Y si intentamos llamar a un método que está apuntando a null, pues nos va a saltar null pointer exception, es decir, una excepción en tiempo de ejecución. Si varias referencias pueden apuntar al mismo objeto. Y entonces, si por ejemplo creamos persona 4 new persona y creamos otra persona 5 que apunta a la 4, pues ambos están apuntando al mismo objeto. Es como tener dos flechitas hacia la misma caja. Entonces lo que hagas en persona 5 va a afectar a persona 4 y viceversa. Y bueno, mientras un objeto tenga alguna flechita apuntando, en este caso pues tendría persona 4 y persona 5, flechitas apuntando a donde está el objeto, pues seguiría en memoria. Pero ¿qué pasa si hacemos persona 4 es igual a null? Pues que el número de flechitas a ese objeto pasa a ser 1. Y si hacemos persona 5 igual a null, el número de flechitas a ese objeto pasa a ser 0. Entonces, cuando sea 0, lo que pasa es que aparece el recolector de basura de Java, que se encarga de liberar de memoria todos los objetos que no tengan referencia, porque no vamos a poder acceder a ellos, hemos perdido pues la dirección. Entonces el recolector de basura pues nos simplifica la gestión de memoria en Java. En otros lenguajes tendríamos que ocuparnos nosotros, pero bueno, en Java pues llega el recolector y se lleva todos esos objetos que no tienen ninguna referencia y por lo tanto no podemos acceder a ellos. Bueno, los métodos que tenemos en una clase pueden ser de instancia, o sea, es decir, cada vez que aparezca instancia pensadlo como de objeto, o estáticos o de clase. Y pueden tener parámetros y valor de retorno. Por ejemplo, pues public int calcular edad, int año de nacimiento, pues nada, hace un cálculo de una edad y devuelve una edad. Este es un método de instancia, o sea, es de objeto, porque no tiene el static. Para invocar a métodos, pues ponemos un punto y el nombre del método. De hecho, NetBeans nos desplegará un menú con los métodos que tenga nuestra clase. Y aquí pues vemos el uso de un método estático. Calculadora.multiplicar pues está llamando a un método de clase o un método estático, como prefiramos llamarle. El método main es estático y es el punto de entrada de un programa Java y debe de ser estático porque no depende de ningún objeto. Es donde entra el programa y a partir de ahí pues crearemos nuestros objetos y nuestras cosas. Y bueno, los métodos pues pueden tener
argumentos, o sea, recibir valores, ya lo habíamos visto, este es una especie de getter, aunque lo normal sería que el parámetro este se llamase edad, y entonces aquí pusiéramos this.edad es igual a edad. En Java los parámetros se pasan por valor, siempre. Y un método puede devolver un valor. Si el método es void, pues no devuelve nada. Entonces, pues bueno, eso ya lo sabíamos. Y las variables locales pues se definen dentro de un método y solo existen mientras el método está en ejecución. O sea, las variables que se definan dentro de un bloque, realmente, pues solo van a vivir dentro de ese bloque. Los bloques se delimitan por llaves. La sobrecarga de métodos y constructores lo que nos va a permitir es que tengamos varios métodos que se distingan. Bueno, esto es polimorfismo en tiempo de compilación, ya lo había comentado. Lo que nos permiten pues tener dos métodos que se llamen igual, pero que en parámetros o en tipo de parámetros se distingan. No en número, puede ser en número y puede ser en tipo. O sea, es decir, string nombre podría ser una opción. Y si pusiéramos solo aquí abajo int edad y quitáramos string nombre, ambos métodos tendrían solo un parámetro, lo que pasa es que el parámetro sería distinto tipo. Entonces, pues según el parámetro que pusiéramos, se invocaría a uno o se invocaría a otro. También podemos tener varios constructores. Y aparte, con this podemos hacer referencia al propio objeto y pasar parámetros de un constructor a otro. Los métodos estáticos sabemos ya que pertenecen a las clases y no a los objetos y se utilizan cuando su comportamiento pues no depende de un objeto particular, claro, depende de la clase en sí. Por ejemplo, la clase mathUtils, pues este caso pues tendría un método sumar, que bueno, este sumar es normal que sea estático, porque realmente dos números se sumarían así en todos los objetos, algo que empecemos con redefiniendo la suma en algún tipo de álgebra o lo que fuera, en matemáticas avanzadas, de las que ya casi ni me acuerdo, pues tiene sentido que pertenezca a mathUtils, y de hecho, llamando a mathUtils.sumar, pues podríamos en cualquier parte del programa sumar dos números. Por ejemplo, aquí int resultado es igual a mathUtils sumar 5 y 10. Y entonces, pues bueno, en este documento lo que quiero que quedara claro es la diferencia entre métodos y atributos estáticos y métodos y atributos no estáticos o de objeto. Los estáticos son de clase y los comparten todos los objetos. Y bueno, en el momento que se vean esto en práctica, pues es facilísimo.